Dios le bendiga a todos. Llegamos a la tercera parte de la oración del Padre Nuestro, una breve reflexión, amén, en 3 secciones, en la cual tratamos los elementos principales de esta oración trascendental enseñada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, la cual se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Decíamos que en las primeras 3 partes del Padre Nuestro nos hablaba de tu nombre, amén, del nombre de Dios, y hablaba 3 enfoques acerca de Dios: tu nombre, tu reino y tu voluntad. En la segunda parte de esta breve sección, amén, hablamos también de la 4ª y 5ª petición, que es acerca del pan nuestro de cada día y acerca de perdona nuestros pecados. Y en esta última parte, esta oración del Padre Nuestro nos hace consciente de forma particular de la realidad del mal y la realidad del maligno. El Padre Nuestro contiene la clave para vivir una vida victoriosa como cristiano. Y en esta última sección, este enfoque es importante para la vida del cristiano. Líbranos de tentación, que es la 6ª petición del Padre Nuestro, amén, y líbranos del maligno, que es la última petición. Cuando hablamos en esta 6ª petición del Padre Nuestro, no nos metas en tentación, tenemos que recordar las palabras de Santiago capítulo 1, verso 13 en adelante, cuando nos habla del origen de la tentación. Y Santiago precisamente establece en su epístola que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestros propios deseos pecaminosos, de nuestro propio cuerpo, somos atraídos y seducidos. Y ahí presenta el primer elemento de seducción de la tentación. Pero también Santiago nos habla de la concupiscencia de los ojos, de la concupiscencia de la carne, y también nos habla de la vanagloria de la vida, que son enemigos esenciales en la vida del cristiano y son las causas o las fuentes principales a través de las cuales nosotros caemos en tentación. Y esta oración, líbranos de tentación o no nos metas en tentación, sabemos que Dios no nos mete en tentación, sino que nosotros muchas veces por nuestras actitudes caemos en ella. Pero aquí en esta oración estamos pidiéndole al Señor que nos libre de caer en tentación. Y por lo tanto, en este ruego, amén, también se debe reconocer las promesas de Dios, las cuales encontramos en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y esta promesa habla de que jamás el Señor permitirá que nosotros seamos tentados, amén, más de lo que nosotros podamos recibir. De hecho, hay una gran diferencia en la Biblia, en las Escrituras, acerca de la tentación y acerca de las pruebas. La tentación tiene un propósito de destruirte, derribarte, arruinar tu vida. Y las pruebas tienen un propósito de purificarte, tienen un propósito de fortalecerte. Y por lo tanto son 2 aspectos distintos que tenemos que enfocarlo de forma distinta. Amén. Sin embargo, en esta oración, no nos metas en tentación, estamos reconociendo primeramente el poder de Dios. Reconocemos de esta forma que Dios puede librarnos de tentación. Y esto significa un compromiso para aquel que ora. Y ese compromiso de no nos metas en tentación, ¿qué significa? Significa, número 1, nunca gloriarte de tus propios esfuerzos, de tus propias fuerzas. Número 2, nunca desear cosas mayores que las que tú puedes manejar, porque muchas veces deseamos cosas que no podemos manejarlas, que es como decir meternos en camisa de 11 varas. Tercer lugar,
nunca busque la tentación, aléjate de ella. Y en cuarto lugar, no provoques ni metas a otros en tentación. La última petición, la número 7, es líbranos del mal. Y la mayoría de los teólogos con esta petición analizan que no solamente se refiere al mal, sino al maligno. Y por lo tanto, amén, hace una referencia o un conocimiento al enemigo principal del cristiano. Y que en estas dos últimas peticiones, no nos metas en tentación y líbranos del maligno, es un reconocimiento a las fuerzas con las cuales nosotros estamos luchando y que son contrarias, son adversas al cristianismo. Y hay que reconocer que hay un elemento de guerra espiritual, hay un elemento de ataque espiritual en cada oración que nosotros elevamos al Señor. Señales cuáles son nuestros verdaderos enemigos. Mateo 10:28, que nos habla: no le temas a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar. Tema más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Igualmente, el verdadero enemigo del hombre es el maligno Satanás, y por eso que Cristo en Mateo 10:10, en Juan 10:10 nos dice: el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Santiago 4:7 nos establece cuál es el verdadero enemigo y dice que resistamos al diablo porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, y precisamente se le llama el tentador en Job capítulo 1 versículo 6. Amén, recibe este nombre. Toda oración tiene un elemento de lucha contra el maligno, un elemento de guerra espiritual, destruir, atacar las fortalezas del maligno. Por eso hay diferentes estilos y tipos de oración en la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 6:18 nos habla de peticiones y ruego. Pero también en 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 habla de otros tipos de oración como súplica, oraciones, intercesiones cuando nosotros oramos por otro y acciones de gracia. Alabado el nombre del Señor. Líbranos del maligno nos significa que Satanás no es todopoderoso. Significa que no puede tocarnos ni matarnos. No puede tocar nuestro cuerpo, tocar nuestros bienes, tocar nuestra familia sin el permiso de Dios. Líbranos del maligno conforme a Efesios 6, verso 11 al 21. Significa nosotros como creyentes estar revestido con las armaduras de Dios para poder resistir los dardos encendidos que lanza Satanás contra la iglesia. Libro del maligno significa en 2 Corintios 10:4 reconocer que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Libro del maligno en Santiago 4:7 significa combatir por medio de la oración a Satanás, significa resistirlo. Libro del maligno, por lo tanto, es una oración de guerra, es un grito de victoria para nosotros, porque ya la Biblia ha declarado que Satanás es un enemigo vencido. Mas, sin embargo, sigue siendo peligroso y por lo tanto tenemos que estar orando y velando para no caer en tentación, como dice la palabra del Señor. Y incluso nos habla de una actitud de prudencia, de cordura. Y en tal sentido dice: no deis lugar al diablo. Cada vez que nosotros nos descuidamos, amén, estamos dando lugar a Satanás, y por lo tanto nuestra vida debe estar enfocada en Cristo, en su nombre, en su reino y en su voluntad, para que de esa forma el maligno no tenga oportunidad en contra de nosotros o en contra de nuestra familia o en contra de alguna persona cercana. Satanás tiene un poder limitado, y en esta oración nosotros reconocemos el poder de Dios encima de cualquier fuerza del mal que pretenda atacarnos, y por lo tanto nuestra confianza está en Dios. No vamos a vivir llenos de temor, no vamos a vivir llenos de desesperanza,
porque tenemos que recordar las palabras del Señor, las palabras de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Declara que no nos ha llegado ninguna tentación que no sea humana, es decir, que no sea común. Pero también declara que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos soportar. Y por lo tanto, si alguna tentación ha llegado a nuestras vidas, es porque Dios sabe que tú puedes soportarla. Es porque Dios sabe que tú vas a honrar su nombre. Es porque Dios sabe que ya te ha dado la victoria y que te ha provisto de toda la armadura de Dios para que tú puedas vencer. Por lo tanto, hoy escuchemos las palabras en el Antiguo Testamento que dice: esfuérzate y sé valiente. Y en esa valentía nosotros vamos a continuar luchando. Alabado el nombre del Señor. Por eso dice las Escrituras que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. Y tú eres un valiente. Y por eso Juan, en su epístola de Primera de Juan, decía a los jóvenes, porque han vencido al maligno. Y decía a los padres también, porque habían conocido al que es sobre todas las cosas. Jóvenes, padres, adultos, todos hemos conocido a Dios y por lo tanto hemos vencido. Satanás es un enemigo vencido y tú estás llamado a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Cristo en la cruz del Calvario obtuvo la victoria y por eso dice las Escrituras que nos bendijo en todo lugar espiritual, en los lugares celestes en Cristo Jesús, y que Cristo ahora es colocado como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena. Por lo tanto, revístete del poder de Dios. Revístete del Espíritu Santo del Señor y ora en cada momento. Y recuerda, el creyente que no ora, el creyente que no busca el rostro de Dios, es un creyente que se debilita, es un creyente que se aparta de la manada, es un creyente que fácilmente puede ser devorado por el maligno. Fortalécete, busca de Dios, busca tus hermanos en la fe. Amén. Y así nos vamos a fortalecer mutuamente en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta última sección de la oración del Padre Nuestro haya sido de bendición para tu vida espiritual. Amén y amén.